Registrar. Ahí está. Ok, entonces como les decía, algunas cosas domésticas, ¿verdad? Para el día de hoy. Hoy va a ser la clase número 2 de Fundamentos de Psicología Pastoral. No sé si alcanzan a ver mi pantalla, déjenme compartir. Ahí vamos a compartir la pantalla. Ok, ¿alcanzan a ver la pantalla? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, como les decía, es la segunda clase de psicología pastoral. Entonces, cositas domésticas. Quiero mostrarles acá, para poder hacer el grupo de WhatsApp, aquí les puse un código QR, entonces los que puedan, saquen si tienen su teléfono con la cámara como para sacar fotos, eh, lo ponen el código QR y les va a aparecer como un anuncio en amarillo. Le hacen clic ahí, ¿verdad? Le aprietan y aceptan y ya podrían entrar en la clase. Así que les voy a dar un minutito ahí para que los que puedan hacerlo puedan unirse. Si alguien tiene problemas, después ahí me contacta por interno. No tengo los nombres, pero sí tengo un número que termina en 9926, otro que termina en 6808 y 6798. Así que esos son los tres y más algunos que agregué hace un momento en la mañana, ¿ya? Así que bueno, eso va a quedar ahí. Si alguien se lo perdió y llega más tarde, va a estar ahí en la presentación de la clase, ¿ok? Lo siguiente es el Classroom, ya para los que están tomando la clase. Entonces, esto es algo que me estaban preguntando varios la semana pasada, ¿verdad? De la modalidad de los estudiantes. Entonces, tenemos algunos estudiantes que están tomando todas las asignaturas ¿cómo se llama? Del ITEM. Entonces, para esos estudiantes, ¿verdad? Ellos van a tener que hacer todas las tareas, las pruebas, los trabajos y todas esas cosas. Y también tenemos algunos estudiantes libres que le llamamos, que no están tomando otras asignaturas, solamente querían tomar este ramo. Entonces, para ellos hay dos opciones. Si quieren tener como un certificado de que tomaron la clase, también van a tener que tomar algunos de los trabajos, algunas de las pruebas, o simplemente puede ser un estudiante libre y solamente estar presente en las clases, ¿ya? Si alguien tiene más dudas, por favor me dejan saber, porque el más interiorizado en todos esos temas es el pastor Ismael y también nuestra decana Mariana, así que ellos nos van a poder dar más información con eso, ¿ok? Entonces ahí ya tengo otro número más que se agregó, termina en 7884. Ok. Y lo otro también recordarles que la próxima semana, bueno, hoy en la noche Chile cambia la hora. Entonces en Chile en este momento son las 11 de la mañana. Entonces nos estamos guiando por la hora de Chile. Y hoy van a cambiar la hora. Entonces van a ser ayúdenme ustedes los de Chile, ¿qué hora sería más? Vamos, lo que sí sé es que aquí en Estados Unidos, en vez de las 10 de la mañana, van a ser las 9. Así que vamos a quedar con 2 horas de diferencia. Así que ahí ustedes calculen, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes de que la próxima semana va a cambiar el horario para los que están fuera de Chile, ¿ya? Los que en están Chile adelantamos una hora, pastora. Pasamos de las adelantan 11 a la las hora. 12. Sí. Ok, A entonces las eso 12 de la noche de hoy significa. día ya serían la 1. Claro, entonces ahí los chiquillos en Filipinas, bueno, ustedes calculan, ustedes saben ahí, y los que están aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sería 1 hora antes, entonces en vez de las 10 de la mañana nuestra sería a las 9, ¿ya? Así que bueno, con eso ahora vamos a empezar lo que es la clase en sí. No los quiero aburrir tanto con esto, pero sí creo que es bueno tener una introducción, ¿verdad?, de lo que ha sido la psicología antes de que nos metamos como a los temas más de lleno. Entonces, por eso les quise dar como una pincelada a esto de lo que ha sido la historia de la psicología. Em, pero no me quiero detener tanto y no se preocupen tanto de los nombres ni nada, solamente es para que tengan como un panorama general, ¿ok? Entonces hubo una etapa que se le llama como precientífica, que verdad que eran como pensadores
del siglo quinto antes de Cristo, ¿verdad? Y es donde ellos como que se empezaron a dar cuenta, ¿verdad? Que una persona era no solamente un cuerpo, sino que había algo más, que le empezaron a llamar alma, por así decirlo. Entonces es más como una etapa como filosófica, por así decirlo, pero obviamente no tenían em, mayores herramientas, entonces hacían solamente esto como una distinción entre los elementos materiales, que sería el cuerpo, y algo espiritual, dependiendo de las religiones que ellos tenían. No sabían cómo describirlo, pero sabían que había dos partes, ¿verdad? En las personas. Entonces, algunos de estos ejemplos, San Agustín, que fue uno de los filósofos muy conocidos en ese tiempo, empieza a estudiar y a profundizar un poco en el tema de las emociones, cómo la gente pensaba, los recuerdos, ¿verdad? Entonces, empieza a darse cuenta de que hay variación entre estas emociones, por así decirlo, y la conducta de la gente. ¿Ya? Entonces esos fueron como los primeros acercamientos así a grandes rasgos. ¿Ok? Luego viene la Edad Media, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del siglo quinto hasta el siglo XV, más o menos, como 1000 años, donde mayormente en el mundo occidental dominó la Iglesia Católica. Entonces, obviamente esto del estudio del alma, por así decirlo, fue teñido con una influencia religiosa. ¿Ya? Entonces se hablaba más, ¿verdad? Se sabía que obviamente la gente tenía cuerpo, pero que también tenía un alma, algo espiritual, que no se podía, ¿verdad?, entender, no se podía estudiar bajo un microscopio, por así decirlo. Entonces se empieza a tener una perspectiva un poco más teológica, ¿verdad? Entonces, de qué es lo que era el alma, de la salvación, etcétera. Entonces, todos estos años fue influenciado, ¿verdad?, por lo que fue la Iglesia Católica. Y al ir terminando la Edad Media, ¿verdad? Estamos hablando como del 1500, 1600, se empezó a hablar, a moverse un poco desde término de alma a incorporar también lo que era la mente, hacer como una distinción ahí. Entonces, mente entendiéndose como algo que tenía que ver algo más que ver con el cerebro, que hasta ese momento obviamente ellos sabían que existía un cerebro, pero no sabían cómo funcionaba, cómo estaba conectado, etcétera. ¿Ok? Después, a ver, aquí me salté. Aquí. Entonces después llega ya como 1600, empieza a estar la etapa ya más científica, ¿verdad? Científica en el sentido de que ya se empieza a estudiar más organizadamente, ya obviamente habían más herramientas para poder hacer un estudio más objetivo, por así decirlo. Entonces, uno de los psicólogos, ¿verdad? Que se podría llamar, uno de los primeros psicólogos fue Wundt, Wilhelm Wundt, y fue el primero en tener como un laboratorio, por así decirlo, en Alemania. Entonces empezó a hacer como experimentos, no cosas así malas, sino que, por ejemplo, llamaban a personas, les preguntaban cómo se sentían con ciertas emociones, entonces empezaron a describir un poco más el comportamiento y los sentimientos de las personas. Entonces, aquí van a ver algunas corrientes, algunas orientaciones psicológicas, las vamos a poner en orden cronológico más que nada. Algunas de estas corrientes siguen funcionando, ¿verdad? Todavía se usan mucho en este tiempo y hay otras que ya se han dejado de lado, ¿ya? Entonces, una de ellas fue la primera, a ver, del estructuralismo, que estaba con Wundt, con Titchener, y estaban tratando de descubrir elementos de la conciencia, ¿ok? Entonces, cómo el pensamiento podía tener una estructura. Y para ellos ahí fue como que ya empezaron a descubrir que había ciertas partes del cerebro que estaban conectadas con ciertos ámbitos psicológicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Que hay ciertas, por ejemplo, cada sentido de nuestro cuerpo, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todos nuestros sentidos tienen una conexión específica con una parte del cerebro.
Entonces, por ejemplo, ha pasado de que gente que ha tenido accidentes, por ejemplo, de auto o algo, que se han pegado en la cabeza en alguna parte, dependiendo dónde fue el daño cerebral, es donde ellos van a tener problemas. Entonces, por ejemplo, alguien que se pegó fuerte en una cierta parte del cerebro quedó sin vista, quedó ciego. Entonces empezaron a darse cuenta cuál fue la parte del cerebro que estaba conectado con eso. Entonces, esto era algo totalmente nuevo que no se conocía antes, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de esta estructura, por así decirlo, que había en el cerebro que estaba conectado con, con todos los sentidos. Después empezó una corriente que se llamaba funcionalismo, esto estamos hablando a finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces empezaron, ¿verdad?, a preguntarse para qué es útil la conciencia, por qué, qué fin tienen los procesos conscientes. Entonces fue como mezclando un poquito esto de la estructura del cerebro, pero también como algo más filosófico, por así decirlo. Y luego llega una corriente que es súper, esta ha sido una de las más grandes, ¿verdad? Todavía hay gente que la sigue así al pie de la letra, otros que la han modificado, ¿verdad? Y que yo creo que muchos quizás la han escuchado, que es la de el psicoanálisis, ¿verdad? Tuvo varias personas que fueron sus fundadores, pero el más conocido es Sigmund Freud, y más o menos esto fue a principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, una de las cosas que Sigmund Freud empezó a hablar era del inconsciente, y esta es una de las cosas que vamos a ver un poco más adelante en una de las clases, de que como muchas veces el inconsciente, o sea, estamos hablando de cosas que no están en nuestro pensamiento, pero que afectan nuestra manera de actuar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, cuando usted conoce a una persona por primera vez, no tiene idea cómo es la persona, pero por alguna razón le cae bien o le cae mal. No sé si a alguien le ha pasado eso en algún momento. Entonces empezaron a darse cuenta de que incluso al no conocer esa persona, pero esa persona podía tener algo, no sé, quizás algo de la vestimenta, no sé, un peinado, unos lentes, cualquier cosa que lo hubiese recordado a otra persona. Entonces, si esa otra persona le producía una sensación positiva, entonces esta nueva persona que estaba conociendo también iba a crear una sensación positiva. Ahora, si era negativa y le traía como recuerdos de alguien que había sido no muy bueno, entonces obviamente iba a producir algo negativo. Entonces, como esas cosas que quizás no estaban en la mente precisamente, inconsciente por eso le llaman, afectaban nuestra forma de vivir, ¿ok? Entonces ahí vamos a estar hablando en una de las clases más adelante un poquito más de esto, así que no nos vamos a parar tanto ahí. Luego llegó una corriente que se llamaba el conductismo. Y acá abajo, no sé si alcanzan a ver porque tengo un poquito tapado esto, pero hay un señor, ¿verdad?, que le está tratando de dar comida a un perrito y tiene una campana. Entonces, este fue el señor Watson, ¿verdad? Entonces se empezaron a dar cuenta de que si bien nuestra conducta y la forma que nosotros actuamos tenía que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, habían muchas cosas que nosotros aprendíamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, empezó a hacer el experimento con unos perritos donde primero le traía la comida. Entonces, obviamente el perrito a cada día, a la misma hora, el perrito sabía que a esa hora era la hora de la comida. Entonces, él ya estaba alerta, estaba preparado para recibir su comida. em, y después ya lo empezó a hacer en diferentes momentos. Entonces, el signo que le daba al perrito para que él supiera que iba a recibir su comida era traer una campana. Entonces, en cualquier momento del día, él hacía sonar una campana y luego le traía la comida. Entonces, el perrito aprendió que cada vez que sonaba la campana, le iban a traer comida, le iban a traer algo rico para comer. Entonces, eso de alguna forma fue mostrando de que hay muchas cosas que se pueden entrenar, de que a pesar de que tenemos muchas cosas, por así decirlo, biológicas, genéticas que traemos de los papás, pero que a pesar de eso, gran parte del comportamiento se puede aprender de nuestro entorno, de nuestra familia y se puede obviamente modificar, ¿ya? Em, entonces, por eso él decía que gran parte de las conductas de las personas eran aprendidas, ¿ya? Entonces, eso va a ser como algo importante para el futuro.
Después vino la Gestalt, que empezó como a incorporar un poco todas estas, a juntar todas estas teorías y ponerlas en una, por así decirlo. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, llega una corriente muy fuerte y que la vamos a ver mucho también, que esto es algo que por lo menos a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? Y tras la guerra, ¿verdad? Obviamente las personas que regresaron de la guerra llegaron con muchos traumas, las tasas de divorcio se aumentaron muchísimo, obviamente porque muchos de los soldados venían traumados, literalmente. Pero al no poder canalizar, no sabían lo que les estaba pasando con esa situación, entonces se crearon muchos divorcios. Entonces se empezaron a dar cuenta de que la psicología o el comportamiento de la gente no es algo solamente individual, sino que está relacionado con el sistema más cercano de las personas, en este caso la familia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando alguien estaba teniendo algún problema psicológico, no es solamente no solamente hay que tratar al individuo, a la persona específica, sino que a la familia, a la gente que le rodea, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que esa persona está viviendo está afectada, está influenciada por las personas que están a su alrededor, ¿ok? Entonces esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, verlo como un todo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay problemas matrimoniales o hay un problema con un hijo, siempre tratar de ver qué está pasando quizás con los otros hermanos, con el otro papá, quizás incluso hasta con la escuela o con el trabajo, entonces ver, ampliar un poco más el círculo de influencia. ¿Ok? Entonces, como les decía, tiene mucho énfasis en la dinámica familiar, ¿ya? Entonces, en el conjunto de relaciones que se generan entre esos miembros de la familia. Entonces, no es solamente una persona aislada, sino que esta persona va a tener influencia de todo su alrededor, de toda la gente con la cual tiene más relación cercana, van a afectar su vida. Entonces, actualmente, después de toda esta historia de todas las corrientes psicológicas, resumen, ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de las aproximaciones psicológicas tienen una combinación de esto, ¿ya? Entonces, aquí les puse una foto, ¿verdad? De que uno de los grandes descubrimientos que se hizo, ¿verdad? Que quizás puede ser súper obvio para nosotros hoy, pero de que nuestra mente, ¿verdad? Nuestra conducta, todo está en función a lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿ok? Y ahora con todos los avances científicos, ahora se pueden hacer escáner, ¿verdad? Diferentes tipos de exámenes para ver cómo funciona el cerebro. Y una de las cosas más importantes del cerebro, del sistema nervioso, son las neuronas, ¿verdad? Esta es una foto que está acá de una neurona, que son las células del sistema nervioso. O sea, no me quiero ir en la profunda, pero esto va a ser importante para después, así que si me pueden seguir. Entonces, todas estas neuronas el cerebro está lleno de millones de millones de millones de neuronas. Entonces, por ejemplo, cada cosa que uno aprende está almacenado en las neuronas. Cada movimiento que uno hace, por ejemplo, si yo le quiero mover el pie, ¿verdad? Para poder mover el pie, mi cerebro tiene que mandar una señal para los nervios de mi pierna, de mi pie, para que se puedan mover. Entonces, todas las funciones, incluso, por ejemplo, funciones que nosotros no controlamos, que son funciones automáticas del cuerpo, por ejemplo, los latidos del corazón, el respirar, todo eso está controlado por estas neuronas. Y estas neuronas son millones y para que ellas se puedan pasar la información de una a otra, lo más irónico, por así decirlo, lo más raro, es que no se tocan entre ellas no se tocan. Hay ¿cómo se llama? Microscopios, ¿verdad? Que han podido ver de que estas neuronas están muy, muy, muy cerca, milésimas de centímetros, ¿verdad? Muy, muy cerca, pero no se tocan. Pero se pasan mensajes, como, por así decirlo, como unos químicos muy chiquititos de una neurona a otra, que se llaman neurotransmisores, y esos son los que envían la información. ¿Ok? Entonces, esos neurotransmisores nos van a ayudar más adelante a entender de que, por ejemplo, si hay una persona con depresión,
esos neurotransmisores no tienen la cantidad suficiente y por eso que muchas veces las personas están deprimidas, ¿verdad? Porque no está funcionando esta comunicación de las neuronas, no está funcionando bien, ¿ya? O por ejemplo, si alguien tuvo un daño cerebral en alguna parte del cerebro, obviamente esas neuronas no funcionan bien. Entonces, hay una parte biológica detrás, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero también hay una parte del ambiente, de conductas aprendidas. Y acá yo les puse un dibujo, ¿verdad? De que muchas veces los niños lo que hacen son los que es lo que ven de los padres, de los adultos o de la gente que está a su alrededor. Entonces, por ejemplo, acá vemos una mamá que le habla mal al hijo y finalmente el hijo también termina tratando mal a otro niño, ¿ok? Entonces, las conductas buenas y malas, ¿verdad? Muchas veces van a ser aprendidas. Entonces, estas dos cosas están combinadas, ¿verdad? Tenemos un área, ¿verdad? Que es el cerebro biológico, que todos lo tenemos. Hay algunos que quizás van a tener enfermedades hereditarias, ya por ejemplo personas que muchas veces, no sé si han escuchado del síndrome bipolar, gente que pasa como de depresión a un estado así de súper, con demasiada energía de un momento a otro, tiene una base biológica, ¿verdad? Pero se puede controlar. Pero también hay otras cosas que son más conductuales aprendidas, ¿ya? Entonces, parte de la psicología va a ser cómo balancear estas dos cosas, ¿ya? Así que ahí vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, resumen, así como ramas de la psicología actual, para que ustedes sepan qué es lo que se hace en psicología. Em, una de las ramas, esta es como más nueva, por así decirlo, tiene que ver con la psicología comunitaria, que trata de enfocarse en la comunidad, qué es lo que la comunidad necesita, ¿ya? Entonces no es tanto así como terapia individual con una persona, sino que, por ejemplo, se va a una villa, no sé cómo le llaman en otros países, quizás a un pueblito, quizás que sea, no sé, muy pobre, por ejemplo. Entonces tratan de descubrir qué es lo que esas personas necesitan para poder mejorar su calidad de vida, pero se hace como grupo, ¿ok? No es una cosa individual. También está la psicología del desarrollo evolutiva, ¿verdad? Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver acá, pero hay una foto, ¿verdad? De un bebé, después un niño más grandecito, joven y luego ya un adulto mayor. Entonces, estudian, ¿verdad? Cuáles son como las etapas normales que debe pasar una persona, cuáles son las cosas saludables que debería vivir cada uno o si es que tienen algún problema, cómo les afecta en el futuro. Entonces, trata de ver a las personas como un todo desde que son bebés hasta que ya son más ancianos, ¿ya? Tenemos la psicología social también, que se enfoca en cómo las personas actúan en un grupo, ¿ya? Esto fue súper, me acuerdo los que vivieron, no sé si los que estuvieron en el terremoto en Chile el 2010, unos años atrás, eh, ocurrió algo de que después del terremoto, ¿verdad? Fue súper grande, se cortaron las comunicaciones, ¿verdad? La luz, el agua, todas esas cosas estaban cortadas. Y ocurrió de que obviamente como las tiendas estaban, no habían guardias, muchos se le habían caído las ventanas, etcétera. Entonces mucha gente empezó a entrar a algunas tiendas, supermercados o otras tiendas a robarse cosas. ¿Verdad? Entonces, después del terremoto era como tragicómico porque se veía gente saliendo incluso con televisores, o bueno, obviamente con comida, porque eso se entiende más, ¿verdad? En el momento que se estaba viviendo no se podía comprar nada, pero había gente que salía hasta con lavadoras y cosas así súper extrañas. Y se empezó a investigar por qué la gente estaba haciendo eso. Estábamos en un momento de crisis, o sea, no había ni siquiera electricidad, pero se estaban robando cosas. Entonces, muchos de ellos decían que ellos jamás habían robado en su vida, pero que fueron, no sé, al supermercado a buscar comida y de repente vieron a otro que se estaban robando una tele y como nadie decía nada y todos los demás lo estaban haciendo, entonces dijeron, bueno, nosotros también. Entonces se unieron al grupo, por así decirlo. Entonces, esto de la psicología social estudia un poco cómo la gente cambia. Cuando alguien está solito,
no hace algunas cosas, pero quizás cuando está en grupo sí va a sentir como la influencia de los demás, por así decirlo, para poder hacerlo. Y esto se ve mucho, especialmente en los adolescentes, ¿verdad? Donde la influencia de los pares, por así decirlo, influencian muchísimo. Entonces como que uno a veces dice, pero oye, pero no sé, no tienen como dos dedos de frente, no piensan las cosas, ¿verdad? Pero al ver que otros lo están haciendo, ellos también se unen, ¿ya? Entonces, eso estudia un poquito y eso nos va a ayudar también a entender nosotros como iglesia también. Lo vemos, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes en la iglesia que de repente, no sé, como que uno siente que el culto está así como medio apagado, están las alabanzas y como que nadie canta, pero basta con que uno empiece a cantar un poco más fuerte o alguien levante las manos o empiece a aplaudir y como que los demás también lo empiezan a hacer. Entonces, como grupo, ¿verdad? Podemos influenciar a los demás y a veces actuamos de una forma que no lo haríamos nunca si estuviéramos solos. Ok, y la psicología clínica, que esta ya es como lo más típico, lo que todos conocemos, ¿verdad? Cuando alguien individualmente va a ver, ¿verdad? Quizás a un terapeuta o también lo que vamos a hacer muchas veces nosotros, ¿verdad? Que vienen personas que quieren hablar con nosotros en la iglesia, que necesitan un consejo. Entonces, esto normalmente puede ser individual, puede ser de pareja también. Entonces, se trata de ver cuál es el problema, ¿verdad? Que tiene la persona. Entonces, hay muchos enfoques para poder hacer este tipo de intervenciones, pero este es como el más típico que todo el mundo conoce. Tenemos también la psicología laboral. Y esta, ¿verdad? También es como algo nuevo, pero se enfoca mucho en el tema, obviamente, del trabajo. Entonces aquí vemos, quizás mucho en las empresas grandes especialmente se ven como las personas que hacen como la selección de personal, que hacen las entrevistas. Muchas veces son psicólogos laborales para ver cómo están las personas, pero también cuando ya están contratados y trabajando, ellos se enfocan en cómo poder hacer un mejor ambiente de trabajo, cómo poder ayudar a los trabajadores para que cumplan mejor, por así decirlo, su trabajo. Entonces están en ese ámbito. ¿Ya? Entonces, en América Latina, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Con todos estos avances, con todas estas corrientes que se juntaron en América Latina, la psicología recién empieza a verse como en el siglo XIX, ¿ya? Especialmente en algunas universidades en Argentina y en Brasil, y luego algunas que se abrieron después en el siglo XX, ahí incluido en Chile. Entonces, en nuestros países latinoamericanos esto es como bien nuevo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿qué tiene que ver esto con nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo lo balanceamos, ¿ya? Entonces, no sé si tiene su teléfono y yo le voy a pedir que saque una fotito porque después en unos momentos nos vamos a dividir en grupos y vamos a tratar de comentar un poco algunos de estos puntos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esta tensión entre la fe, ¿verdad? Y la ciencia, donde se incluye la psicología, ¿verdad? Y mucha gente, muchos cristianos, como que nos asusta la ciencia, ¿verdad? Como que pensamos que van en contra de nuestra fe y no se pueden compatibilizar. ¿Verdad? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener claro. Lo primero es que, por ejemplo, la Biblia no es un libro científico, ¿ya? Aquellos que han tratado de ver la Biblia como un libro científico, ¿a qué me refiero? De que es exactamente, por ejemplo, datos que dan que son exactamente así. Puede ser que no necesariamente sea así, pero eso no significa que esté mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quizás si alguno de los autores puso un año y se equivocaron en el año, eso no le quita validez al mensaje que está entregando. Entonces, hay que entender que la Biblia no es un libro científico, ¿ok? Los años en los cuales se escribió, la gente no tenía los conocimientos que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que es la Biblia es la historia de la salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Biblia lo que está tratando de contarnos es cómo Dios, ¿verdad? En todo este proceso, desde la creación, especialmente hasta cuando llegó Jesús, cómo Él ha tratado de acercarse a nosotros.
Entonces, siempre tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Como algo teológico, ¿ya? Entonces, aquellos que tratan de verlo como un libro científico van a estar perdidos porque no es un libro científico, ¿ok? Después, la segunda cosa es que Dios se revela a nosotros a través de la revelación especial, ¿verdad? Que es la Biblia, y Jesús específicamente, pero también a través de, de la revelación general. ¿Ok? Pensemos, por ejemplo, que hay muchos pueblos, especialmente antes de Jesús y ahora también, ¿verdad? Muchos países, pueblos que nunca han escuchado de Jesús. Pero aún así, la mayoría de esos pueblos tienen sus religiones donde ellos saben que hay un ser superior. No saben cómo se llama, quizás le tienen otros nombres, quizás tienen otras formas de adoración y nadie nunca les ha contado de Jesús. Entonces, pero aún así hay una revelación general en el sentido de que ellos al ver la creación saben que hay un ser superior, saben que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todos de alguna forma lo podemos tener. Entonces, esta revelación general permite conocer a Dios y a su creación a través de la observación. Entonces, a pesar de que esos pueblos no conozcan a Jesús en sí, ellos aún así tienen la oportunidad de reconocer de que hay un Dios porque, no sé, ven los árboles maravillosos, ven un amanecer espléndido, ven todo lo que ocurre en la naturaleza, los animales, las plantas, entonces pueden conocer a Dios de esa forma. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el número 4, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fe cimentada en el Señor, ¿verdad? Esta fe no se va a mover por los descubrimientos científicos, ¿verdad? Al contrario, estos descubrimientos científicos van a describir cuán grande es nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se descubre todo esto del cerebro, de las neuronas y toda la cosa, que es una cosa como así súper técnica, específica, uno dice, wow, Dios tan maravilloso y perfecto que Él creó todas esas cosas. Y aún hay un montón de misterios, aún un montón de cosas que ni siquiera los doctores, ni siquiera los científicos se pueden explicar, ¿verdad? Que están más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, todos estos descubrimientos no deberían asustarnos, sino todo lo contrario, deberían más maravillarnos de la grandeza de nuestro Señor. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Reconocer que la ciencia obviamente no es perfecta, y en esto incluimos la psicología, tiene avances, está lejos de conocer absolutamente todo, entonces se transforma solamente en una herramienta para conocer la creación del Señor, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos balancear esto y no asustarnos, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos hemos tenido como miedo de alguna forma, pero sin embargo, si nuestra fe está cimentada en el Señor, todos esos avances, por así decirlo, lo único que van a hacer es confirmar la grandeza de nuestro Señor, no de la nuestra, ¿ok? Entonces, si tiene ahí su teléfono, le pido entonces a los que no alcanzaron a sacarle una fotito a esto. Y lo que quiero que hagamos ahora, vamos a dividirnos en grupos unos minutitos, ¿ya? Entonces, con eso que hablamos recién en la diapositiva, quiero que hablen con sus grupos para qué nos sirve entonces la psicología en la iglesia, ¿ya? Entonces, puedan hablar ahí con su grupo, qué utilidad, para qué la podemos usar. Y también pueden comentar también algunos de los puntos que puse en la diapositiva anterior, ¿ya? Así que los voy a dividir en grupitos. Déjenme, tengo que poner esto por acá. Denme un segundo. Ok, a ver, Hace rato que no hago esto, chicos, hermanos, así que me den un minuto para poder dividirnos en los grupitos. Ok, entonces vamos a hacer dos grupos. Siértanse con la libertad de hablar, ¿verdad? Comentar, vamos a dar 10 minutos, son las 10:40 aquí, 11:40 ya, entonces hasta las 50, ¿ok? Así que ahí nos volvemos a ver en unos minutitos. Ok, así que
Ya están viendo los grupos, ahí se van uniendo. Ahí le tienen que apretar a aceptar para que puedan ir a los grupitos. Me quedé sola, hermano. No le sé a esto, no, A no sé ver, dónde déjeme ver meterme. si la muevo. A ver, A ver. a ver quién quedó. Bueno, con los que nos quedamos aquí. Está la hermana Pili, Yar- Yaroslai, ¿cómo se pronuncia su nombre? Yaroslai. Ahí está. No sé por qué me devolvió para acá. Oh, a ver, Se me devolvió solo. voy a ver si te puedo mover para allá. A ver. Ay, sí. Gracias. Ir grabando. Ok, una persona de cada grupo que nos pueda resumir, contar qué fue lo que conversaron. Así que del grupo de Duan, no sé quién quiere hablar del grupo de Duan. Me dejaron por dedocracia a mí. Ok, Dedocracia, usemos adelante. Perdónenos nosotros que sea Ruth porque ella habló primero, ¿ves? Por dedocracia. por Ok, democracia. adelante, hermana. A ver, nosotros conversamos que la psicología nos sirve como apoyo espiritual y consejería. Ujú, Conversábamos que nos desempeñamos en diferentes áreas de la congregación, quizás con diferentes grupos etarios, ujú, más jovencitos, adultos jóvenes, a mayores, pero finalmente todos necesitamos lo mismo, saber desde el punto ujú, espiritual, dar una buena consejería, un buen acompañamiento. También surgió la idea de la prevención en lo que es salud mental ujú, y el acompañamiento en la misma área. También conversábamos con el grupo, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana Yaroslay, que ya está en las Amazonas de Venezuela, ujú, donde la salud mental está obviamente muy dañada, con mucha presión. Entonces hay que saber acompañar en esa zona. Y ujú. también acompañamiento en crisis juveniles y familiares por la maleabilidad que tiene el cerebro de un joven. Amén. Entonces ahí algunos de los compañeros comentaban que el joven es como cuando Dugan piensa que exactamente daba el ejemplo de que su padre le dio el consejo, bueno, ahí con usted, Ujú, de cómo Hitler manipulaba generalmente o personas manipulan a la juventud, ujú. porque tiene esta opción de que su cerebro es más permeable a la revolución. Claro. Entonces, cómo poder acompañar, obviamente, de buena forma en este proceso. Ujú.
Amén, súper bien, súper bien. Y bueno, esa es una de las cosas que vamos a ver también un poco más adelante, de que obviamente todo lo que ocurre en la vida de una persona va a afectar e influenciar mucho más si son niños o adolescentes, ¿verdad? Porque todavía están, como dice usted, ¿verdad? Moldeables, se pueden influenciar para bien o para mal. Así que súper bien, súper bien. Ok. Y el otro grupo, no sé a quién dejaron de representante dedocráticamente. No sé si la hermana Soledad quiere hablar o yo nomás, No, habla tú nomás. o la hermana Pilar, no sé. Bueno, en realidad fue muy parecido a lo que decía ahí Margarita. Creemos que la psicología es parte también del trabajo que Dios hace también en la vida de las personas. Ujú, No, no lo vemos como algo separado, sino que más bien herramientas que ujú. podemos usar dentro de la iglesia para ayudar justamente, como decía la hermana Margarita, de consejería, de ayudar a las personas que llegan a la iglesia con heridas. Entonces, si Ujú, bien entendemos que cuando la persona llega a los pies del Señor y el Espíritu Santo puede obrar de forma espectacular en su vida, sí, sí sabemos que la psicología nos puede dar herramientas para esa ayuda. No es que el Señor no sea completo en la ayuda, sino que la psicología nos puede ayudar entendiendo que son herramientas que Dios también ha puesto ujú, para nosotros. Una de las cosas que, bueno, hablábamos ahí con las hermanas en el grupo es que eh, en el caso de los jóvenes ahora, que trabajamos con jóvenes, ujú, es una juventud, es una generación muy diferente a la de 20 30 años atrás. sí, Entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha pasado, y hablaba ahí la hermana Soledad, es que dentro de nuestras congregaciones han llegado, por ejemplo, jóvenes homosexuales, jóvenes trans, que llegan y que buscan a ese Dios de amor, ese Dios que han escuchado, y que muchas veces nuestros hermanos quieren como cambios rápidos en ellos. ujú, Pero por lo menos a nosotros nos ha pasado acá en la iglesia que este grupo de jóvenes llega, escucha y se va. ujú, Entonces, entender también esos procesos que tienen las personas, que al momento en que Dios puede obrar en ellos, es un proceso también ujú, los cambios ujú, que que pueden tener. Entonces, la psicología para nosotros es algo muy, muy importante que puede servirnos como ujú. herramienta para ayudar más completamente a las personas. Y a Amén. nosotros mismos también, porque Sí. nosotros también quizás tenemos heridas, un montón de cosas que a lo mejor como, quizás como líderes, siempre pensamos en ayudar a otros, pero a nosotros también nos pueden ayudar todas estas herramientas. Así Ujú. que eso. Amén, amén. Súper bien. Sí, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases también. Entonces, cómo nosotros podemos usar esto como una herramienta para ayudar a los hermanos. Obviamente no es perfecto, es un proceso. Nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos, a entender a los hermanos también. Cuando vemos a alguien actuar de cierta forma, nuestra reacción a veces puede ser negativa al principio, pero si entendemos de dónde viene, de qué situaciones ha pasado, nos da como eso de empatía y de poder también saber cómo poder ayudarle. Amén. Así que bueno, nos vamos a tomar un descanso, 5 minutitos para poder hacer la segunda parte de la clase. Tengo las 58, vamos a volver a los 5 minutitos, a las 03, 03, 04 estamos volviendo, ¿ya? Así que ahí vayan a buscar su cafecito, descansen, nos vemos, para que no nos perdamos esta parte. Entonces les voy a compartir, a ver si me avisan si es que pueden ver la pantalla. Ok, entonces en esta parte vamos a hablar un poquito de las emociones, ¿ok? Esto es una parte grande, ¿verdad? Obviamente de lo que es la psicología. Y podemos definirlas, ¿verdad? Como sentimientos de diverso tipo e intensidad, ¿ok? Entonces, es lo que nosotros sentimos, reaccionamos a diferentes situaciones. Por ejemplo,
Si vemos, estamos comiendo una comida que nos gusta mucho, vamos a tener obviamente un sentimiento de felicidad. Eso obviamente esa felicidad puede ser mucho más grande si es que uno ve a una persona que no ha visto mucho tiempo, entonces la intensidad va a variar. Puede también haber un sentimiento de enojo, algo que nos molesta, que no nos gusta mucho, por ejemplo, que, no sé, dejaron algo desordenado en el cuarto, que uno se puede molestar un poco, pero pueden haber otras cosas que nos enojan mucho más, ¿verdad? Y la intensidad puede ser mucho más grande al punto de poder perder el control, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que estas emociones tienen un efecto en la fisiología. Esto se refiere a nuestro cerebro específicamente. Entonces, cada emoción que nosotros tenemos se ha estudiado de que tiene un efecto sobre el cerebro. Distintas partes del cerebro se activan, por así decirlo, dependiendo de las diferentes em, emociones que nosotros tenemos. Entonces, es algo fisiológico, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a entender de que hay hasta cierto punto es como difícil controlarlo completamente, ¿ok? Eh, no podemos, por ejemplo, evitar que algo nos moleste muchas veces, ¿ya? No podemos, por ejemplo, evitar que algo nos haga feliz, ¿ok? Es algo porque está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿ya? Eso va a afectar de alguna forma, obviamente, nuestros pensamientos y nuestra conducta especialmente, ¿ya? Entonces, entender, ¿verdad? Que, por ejemplo, los niños chiquitos, obviamente a ellos les cuesta más controlar sus emociones, entonces si están enojados por algo, nos vamos a dar inmediatamente cuenta, van a hacer una pataleta y va a ser difícil para ellos controlar ese enojo. Ahora, como adultos, ¿verdad? La idea es que uno durante el crecimiento, uno vaya aprendiendo de que a pesar de que uno puede estar enojado, pero uno se puede controlar. No vamos a estar haciendo una pataleta a los 40 años, ¿verdad? Pero muchas veces ha ocurrido de que quizás como pequeños las pataletas no funcionaron, ¿verdad? Y al final nos daban lo que nosotros queríamos. Como adultos muchas veces hacemos pataletas de otro tipo, ¿verdad? Y pensamos que con ese tipo de conducta vamos también a conseguir lo que queremos. Entonces, tiene un efecto en nuestro cerebro y va a afectar nuestra conducta de alguna manera, ¿verdad? Algunos mayormente, otros menos, pero siempre van a influir de alguna forma en nosotros, ¿ya? Eh, cada emoción nos predispone a una acción. Nos sentimos de alguna forma y vamos a actuar de alguna forma, ¿ya? Las emociones también han terminado integrándose en nuestro sistema nervioso, por así decirlo, y se transforman en algunos momentos en tendencias innatas. Entonces, por ejemplo, alguien que ha sido abusado físicamente, ¿verdad? La emoción obviamente va a ser de miedo, de tratar de defenderse. Entonces, no sé si han visto alguna vez algún animalito que quizás ha tenido, que le han pegado o algo, y viene otra persona y de pronto levanta la mano como para hacerle cariño, pero el perro como está tan acostumbrado a que le peguen, como que reacciona así como a la defensiva. Entonces son reacciones como innatas, por así decirlo, porque son aprendidas de acuerdo a las experiencias que han tenido. Y lo mismo pasa con las personas, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, si otras personas nos han dañado, ya sea física o emocionalmente, cuando vivimos situaciones parecidas, innatamente vamos a tender a reaccionar de una cierta forma, ¿ok? Entonces, por eso que, por ejemplo, vemos a personas que son así, no sé, quizás muy, muy duras, como muy pesadas, ¿verdad? Que andan como a la defensiva, defendiéndose todo el tiempo. Si uno mira sus vidas para atrás, lo más probable es que ellos sufrieron algún tipo de abuso, que tuvieron que quizás defenderse, estuvieron tan acostumbrados que tuvieron que hacer eso desde pequeños, que ya es una cosa integrada en su forma de actuar como adultos, ¿ya? Entonces, también nuestras decisiones y nuestras acciones dependen obviamente de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Entonces, vamos a ver aquí en el curso de que si bien tenemos emociones, pero que nosotros podemos lograr aprender a controlarlas de cierta forma. Entonces, por ejemplo, se ve mucho en las terapias de pareja,
o quizás conflictos familiares que alguien se enoja y explota, ¿verdad? Y empieza a decir, ¿verdad? Un montón de cosas y después la gente se arrepiente. Entonces, enseñarles de que quizás, ok, está bien que estés molesto, enojado con algo, pero antes de actuar o decir algo, mejor tómate un descanso. Mejor sale de la habitación, sale del cuarto, respira, tómate unos minutos, relájate y cuando ya estés calmado, ahí, ¿verdad? Puedes volver a hablar de la situación. Pero eso es algo que se tiene que entrenar, algo que se tiene que hacer conscientemente, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos grupos de emociones grandes, ¿verdad? Unas que obviamente son agradables y otras que nos desagradan y con diferentes matices, ¿ya? Estas emociones de alguna forma pueden ser transmitidas socialmente. ¿A qué nos referimos con esto? Que especialmente los niños van a aprender cómo regular sus emociones con los adultos. Si ellos tienen, por ejemplo, papás que son muy así enojones, que explotan, que no saben controlar su enojo, los niños van a hacer exactamente lo mismo. Ahora, si ellos tienen papás que, a pesar de que quizás el niño está haciendo una pataleta, pero son papás que están calmados, que mantienen, ¿verdad?, la compostura, ¿verdad?, y se mantienen tranquilos, el niño finalmente va a aprender a regularse y ya llegando a la adultez va a poder también regularse y tranquilizarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, por eso que se dice que es transmitido socialmente, ¿ok? Y estas emociones son buenas, ¿ok? Muchas veces vemos de que, ay, no, esta persona es súper emocional, como algo negativo, pero en realidad nos ayudan a sobrevivir en muchas situaciones, por ejemplo, de peligro, ¿ya? Por ejemplo, si hay una situación que nos da miedo, eso nos va a ayudar a tomar la decisión, ok, tengo que escapar, por ejemplo, si nos encontramos con, quizás no nos vamos a encontrar con un león en la calle, ¿verdad? A menos que la hermana que vive en Venezuela quizás se va a encontrar con un animal por ahí. Pero va a ser difícil, o quizás con un perro que esté, que sea, no sé, mañoso. Pero quizás vamos caminando por la calle y nos encontramos con una persona que pensamos que nos van a asaltar o algo. Entonces, tenemos la opción de escapar, correr, ¿verdad? Por nuestra vida o enfrentar la situación y pelear, ¿verdad? Muchas veces estas sensaciones, también estas emociones, van a disminuir nuestra sensibilidad al dolor, ¿verdad? Ha ocurrido muchas veces que gente, por ejemplo, que ha estado en accidentes, yo me recuerdo hace unos años atrás, mi papá iba manejando y tuvimos un accidente y con la adrenalina, ¿verdad? Yo no me di cuenta que todos los vidrios de un lado me habían caído en la cara y en el brazo. Y cuando mi mamá nos va a ver, me dice, está sangrando completa, así, llena de cortes en el brazo y yo sangrando y yo ni cuenta me había dado cuenta, ni cuenta me había dado. Entonces, en esas situaciones, ¿verdad? Que uno está experimentando muchas veces esas emociones, no sentimos el dolor, o cuando alguien está luchando por su vida, ¿verdad? No siente cansancio, entonces esas cosas nos ayudan a sobrevivir, por así decirlo. Las emociones también nos ayudan a encauzar nuestro comportamiento futuro, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos situaciones, ya sean buenas o sean malas, y vivimos situaciones parecidas en el futuro, nos van a ayudar a cómo lidiar con esas situaciones en el futuro. Entonces, por ejemplo, si una persona es súper amable con nosotros, nos trató bien, nosotros vamos a aprender a reaccionar de una buena manera y en el futuro cuando nos encontremos con alguien que nos trate de la misma forma, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Si vemos a nuestros padres que ellos eran amables, que eran agradecidos con la gente, que eran generosos, nosotros también vamos a tener esa sensibilidad y vamos a hacer lo mismo. Ahora, al contrario, si teníamos papás que eran así súper enojones, tendencia a la violencia, etcétera, también vamos a tener nosotros esa tendencia. Entonces, estas emociones nos ayudan también a tener una mejor interacción social, ¿ok? A moderarnos emocionalmente los unos a los otros, ¿ok? Una, por ejemplo, de una enfermedad así como súper de moda ahora con los niños, el tema del autismo, donde una de las características es que a ellos les cuesta mucho identificar las emociones de los otros.
no saben, por ejemplo, cuando el otro está feliz, no saben que si quizás están jugando con otro niño y el otro niño está molesto por algo y el niño les está diciendo que no, ellos no entienden eso, ¿verdad? Esos límites, ¿verdad? Entonces, pero son algo que pueden ellos aprender, ¿verdad? Con entrenamiento. Entonces, al nosotros experimentar las emociones y vivirlas, ¿verdad? Desde chiquititos, nosotros aprendemos a interactuar socialmente. Por ejemplo, si vemos a alguien triste, aprendemos a ser empáticos con ellos, quizás a darles un abrazo, no sé si, obviamente yo creo que todos hemos estado alguna vez en un funeral, nosotros vimos a otras personas en un funeral, van a saludar a la persona, ¿verdad? A la familia más cercana, darles un abrazo, eso se aprende. ¿Ok? Si vemos a una persona feliz, por ejemplo, en un matrimonio también, y darle las felicitaciones. Entonces, todas esas cosas que uno los ve como súper obvio, pero eso se aprende mirando a los demás. ¿Ok? Entonces tenemos obviamente las emociones básicas que veíamos aquí como el enojo, la ira, la tristeza, temor, ¿verdad? Felicidad, placer, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza también. Estas son como las más básicas, pero obviamente todas tienen sus matices. Y todas estas cosas son buenas, ¿verdad? Porque así podemos relacionarnos con las otras personas, podemos empatizar con las otras personas, ¿ya? Hay por ejemplo, otro tipo de personas que obviamente, no sé si a alguno les gusta ver, ¿cómo se llama? Así como series de criminales o de policía, cosas así, ¿verdad? Donde en muchos casos hay personas que se les cataloga como psicópatas, ¿verdad? Y estas personas se ha descubierto de que tienen una parte del cerebro que no logran empatizar con las otras personas y como que de alguna forma disfrutan, por así decirlo, infligir dolor a otros, ¿verdad? Entonces, eso obviamente son casos mínimos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas normalmente no tenemos eso y tenemos eso de empatía, de que nosotros podemos ver a una persona que, no sé, que le dio vergüenza y nosotros podemos empatizar con esa persona, ¿ya? Vemos a una persona que está triste y nosotros podemos ponernos en el zapato de esa persona, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda a relacionarnos con los demás. Entonces, algunos puntos claves, ¿verdad? Es que tienen un componente fisiológico, esto se define, ¿verdad? Que tienen algo pasa en el cerebro, cuando cada una de esas emociones va a producir algo en el cerebro, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos la foto de las neuronas hace un rato atrás, de cómo se comunican, que ellas liberan como un químico, y esos químicos, algunos van a producir felicidad, por así decirlo, un sentimiento de que se siente bien, y otras van a producir una sensación desagradable, de temor, de miedo, de tristeza. ¿Ok? Entonces, todo eso se produce a nivel cerebral. Van a llevar a una acción también, obviamente, pero vamos a ver de que esta acción se puede aprender a controlar. Por más enojado que uno esté, por más triste que uno esté, uno puede aprender, digamos, quizás no podemos controlar la emoción en sí, ¿verdad? Lo que sentimos, pero sí podemos controlar lo que vamos a hacer con esa acción, ¿ya? eh, Nos ayudan a la sobrevivencia, como decíamos, física, pero también social, nos ayudan a relacionarnos socialmente con otras personas. Se puede también aprender a regularlas y a controlarlas. Entonces, por eso que muchas veces vemos y decimos, oye, esta persona es antisocial, no sabe no sabe cómo llevarse con los demás porque no saluda o no sé, pasa por al lado de uno y ni siquiera lo mira o es como súper pesado, y lo miramos mal, ¿verdad? Pero puede ser que esa persona realmente cuando era niño, cuando era joven, nunca tuvo alguien que le enseñara todo esto, que para nosotros puede ser súper obvio, pero que quizás no tuvo esas interacciones. Hay muchos niños, por ejemplo, en este tiempo de que prácticamente se crían solos. O sea, van a la escuela, llegan, los papás están trabajando, están súper cansados, casi no interactúan con ellos. Actualmente, ¿qué es lo que hacen? Están metidos en la tele, en el teléfono. Entonces, no hay una interacción social. Una de las cosas que nos pasó, por ejemplo, como yo les decía, soy profesora de básica en una escuela acá y después del COVID, cuando volvimos, como los niños, la mayoría habían estado en la casa sin interacciones sociales, no sabían cómo actuar unos con otros.
íbamos al patio a recreo, no sabían qué hacer, no sabían cómo jugar, no sabían cómo... me acuerdo que ese año, los dos primeros años después del COVID, habían niños que, por ejemplo, no sé, miraban feo al otro y era como, uy, el acabo de mundo, o sea, no podían lidiar, no sabían cómo lidiar con esas situaciones. Entonces, al tener interacciones sociales, ¿verdad? Con otras personas, con gente de nuestra misma edad, con adultos, con diferentes tipos de personas, nos ayuda a controlarnos y aprender cómo reaccionar en esas diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, como lo que decíamos, lo importante es no lo que o sea, es importante lo que sentimos, pero lo más importante es qué es lo que hacemos con ese sentimiento. Entonces, por ejemplo, explicarle a los niños, o sea, sí, está bien estar enojado, pero está mal pegarle al hermano, por ejemplo, ¿ok? Entonces, es enseñar qué se va a hacer con esa emoción. Bueno, aquí no los quiero aburrir con esto, pero mostrarles, ¿verdad?, de que hay sí diferentes partes del cerebro que están encargados de diferentes cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la amígdala, esta es otra amígdala, no es la que está en la garganta. Una amígdala es una cosita pequeñísima en el cerebro que está aquí, ¿ok? Y ella lo que hace es que recibe, por ejemplo, las señales de peligro, ¿ya? Y produce una respuesta de supervivencia, ¿ya? No sé si a alguno le ha pasado que en algún momento ha estado como en una situación así como de vida y muerte y uno tiene que reaccionar así, pero en milésimas de segundos. O sea, uno no tiene tiempo para pensarla dos veces, tiene que actuar. Ok, eso ahí está actuando la amígdala, ¿ok? Y muchas veces nos ocurre que después de la situación uno dice, yo no sé por qué hice eso. Como yo les comentaba, para el terremoto que tuvimos en Chile hace 10 años, después era tragicómico de escuchar las historias de la gente, de cómo reaccionaron en ese momento. Nosotros, con mi esposo en ese momento fue salir, ¿verdad? O sea, tratar de buscar a la familia y salir. Mi mamá, por otro lado, ella le tiene terror a los temblores y todo, y recuerdo que cuando nosotros salimos de la casa, la encontramos, estaba ella parada en la puerta de la casa, con la puerta abierta y gritando como loca. Entonces después le preguntábamos, ¿pero qué pasó? O sea, ella ni siquiera se preocupó de que mi papá saliera, de que estuviéramos todos bien. Mi sobrina, que en ese tiempo tenía 4 años, estaba con ella durmiendo, ni siquiera se acordó de ella. O sea, nada, ella salió disparada para afuera corriendo, abrió la puerta y se puso a gritar como loca. Entonces ella nos decía que, claro, ella le tiene terror y que casi no se acuerda cómo llegó ahí, que fue una cosa así de segundos, pero lo que sí tenía en mente y que nos dicen mucho, por ejemplo, para los terremotos, es que hay que abrir la puerta porque se quedan trancadas, se quedan apretadas y después no se pueden abrir. Entonces son esas reacciones así natas que uno no, casi no las puede controlar, ¿ya? Otra área, por ejemplo, es el hipocampo, que está aquí abajito también, que también es algo pequeñito, pero que está súper relacionado con la memoria, y especialmente con la memoria emocional. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, si alguno ha tenido un adulto mayor, un abuelito, que quizás ya empieza a perder la memoria, entonces ellos no logran hacer memorias nuevas, o sea, por ejemplo, ni se acuerdan de lo que comieron hoy día, lo que comieron ayer, pero si uno les empieza a hablar de su infancia, de cuando eran más chiquitos, pueden estar horas hablando, ¿ya? Entonces, eso es porque su memoria profunda, por así decirlo, está súper, obviamente, apegada. Entonces, tienen problemas con hacer memorias nuevas, pero las memorias que están especialmente relacionadas con el ámbito emocional, de cómo ellos se sentían, de su infancia, de cosas que les enseñó su familia, están súper, súper arraigadas, ¿ya? Después tenemos otra parte súper importante que es la corteza frontal, que es esta, la frente. Si usted se toca la frente, no sé si alguno le ha pasado que alguna vez está estudiando, está pensando, quizás está con un problema muy grande y que a uno literalmente le llega a doler la cabeza. Ya, eso es porque esta parte del cerebro, la corteza frontal, donde uno toma las decisiones y donde uno hace la mayor cantidad de pensamiento consciente, por así decirlo, se produce en esta área, ¿ya? Y esta área es la más desarrollada en los seres humanos, los animales es la que menos tienen. Entonces, por eso que los animales no pueden tener el nivel de pensamiento que tenemos nosotros como personas.
Y también los niños y adolescentes, uno de repente dice, toman unas decisiones, pero ¿cómo? O sea, es como, por eso ahí el dicho, no sé si lo tienen en otros lugares, me dice, tener dos dedos de frente. O sea, a veces hacen como tontera y uno dice, no tienen ni siquiera dos dedos de frente, ¿verdad? Refiriéndose a esto, o sea, que cómo pueden tomar esas decisiones tan equivocadas. Y esta área del cerebro se desarrolla hasta como los 25 años. Entonces, especialmente en los hombres, las mujeres quizá un poquito antes, pero por eso es que uno dice que hasta los 20, 24, 25 años todavía están madurando y las decisiones que se pueden tomar antes de esa edad a veces no son las mejores y todavía necesitan ayuda. Y ahí es donde quizás se crea como el conflicto, donde en la mayoría de nuestros países quizás la mayoría de edad es a los 18, pero uno los ve que realmente a veces no están preparados para tomar decisiones grandes todavía a esa edad. Entonces, hasta los 25 años uno ya ve un cambio, que ya están más maduros y ya, ya como que dejó de crecer el cerebro y ya pueden tomar decisiones ya más elaboradas, mejores. ¿Ok? Y bueno, todo esto que es el sistema límbico y la corteza frontal nos ayudan a regular las emociones, ¿ya? Entonces se hace este balance de estas emociones que son como súper innatas, que son difíciles de controlar, con esta parte del cerebro que es como la más racional. Entonces, dependiendo de cómo está funcionando estas dos partes, nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones. Vamos a poder ser más conscientes de lo que nos está pasando, también en el tema de la consejería ¿cómo se llama? Psicológica, cuando vienen personas a hablar con nosotros, obviamente ellos nos van a hablar mucho de sus emociones, de esta parte, pero eso tiene que llegar a esta parte como de la conciencia, donde nosotros podamos ver, oye, tienes este problema, hay que tratar de hacer esto para poder solucionarlo. Entonces esas dos cosas se combinan. Entonces ya para ir terminando, nos quedan solo 5 minutitos, ¿verdad? Algunos versículos bíblicos de cómo el Señor también nos habla de las emociones, quizás no de la misma forma que nos habla la ciencia, pero sí nos da algunas guías, ¿verdad? Y en una de ellas podemos ver cómo Dios nos habla sobre la ansiedad y el temor. En Filipenses 4, cuando nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces está el ámbito también espiritual, ¿verdad? De que a pesar de que estamos ansiosos, preocupados por algo, podamos tener temor, eh, si nosotros podemos orar al Señor y podemos poner nuestra fe en Él, el Señor también va a escuchar eso y nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Algo que va más allá de nuestra comprensión. Amén. Tenemos también, por ejemplo, sobre la ira y el enojo en el Salmo 37 que nos aconseja el Señor también, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Amén. Entonces, eh, no dice no tengas ira, ¿verdad? Porque obviamente no podemos controlar, vamos a tener molestia, algo nos va a enojar en algún momento. Lo que dice es déjala ir, deséchala, va a llegar a tu vida, pero déjala ir, amén. Y esperar en el Señor. Y luego en Efesios 4 dice, si se enojan, no pequen. Entonces otra vez está diciendo, se van a enojar, pero controlen su enojo, ¿verdad? Al punto de no hacer algo que los va a llevar a hacer algo en contra del Señor con nuestras acciones, ¿ok? Entonces ahí está las dos partes, la parte emocional, pero también el control de esa parte emocional. Y eh, aquí, bueno, sigue hablando dos versículos más, ¿verdad? Sobre la ira y lo que el Señor nos puede ayudar, cómo nos puede ayudar para controlarlo, ¿ok? Entonces, vamos a ir terminando la clase de hoy. Entonces, como yo les decía, para la próxima semana va a haber un cambio de horario, ¿verdad? Porque Chile cambia la hora. Entonces, para los que están en Estados Unidos va a ser a las 9. ¿Ok? Los demás ahí calculen. Pusimos el grupo de WhatsApp a la hermana Sol que está ahí, la voy a agregar, hermana Sol, que hicimos un grupo de WhatsApp, entonces vamos a estar mandando la información.
Voy a también a poner todo lo que es el video de la clase número 1, ya está en el Classroom, pero también la vamos a mandar en el grupo de WhatsApp porque la pusimos en YouTube y la clase número 2 también para los que no van a poder estar, para que no se la hayan perdido, ¿ya? Así que no sé si hay algún comentario más, nos quedan 2 minutitos, si estamos todos bien, alguna pregunta, ¿no? Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición y bueno, la próxima clase, como les daba en déjenme ver dónde está el programa acá. Entonces, hoy vimos un poquito lo de la historia de la psicología y las emociones y la próxima semana vamos a estar hablando de la psicología del desarrollo, ¿ya? Esta parte es súper entretenida, habla de como las etapas de cada persona, desde bebé hasta adulto mayor, y cuáles son las cosas como normales que deberían ocurrir y cómo nosotros podemos ayudar a cada una de esas etapas, ¿ya? Así que va a ser un poco más didáctica que la clase de hoy, que hoy fue como harta información teórica. Ok, la hermana Margarita tiene una pregunta. Sí, respecto al programa, pastora, aparecía un foro, si no me equivoco. Sí, lo Eh, vamos a poner hoy, entonces van a tener hasta la próxima semana, para los que están tomando el curso. Entonces, para los que venían llegando más tarde, tenemos, ¿verdad?, dos modalidades que son los que están tomando las clases del ITEM regularmente, que van a hacer las pruebas y los trabajos y todo eso, y los hermanos que están tomando la clase libre, que solamente están en en la clase presencial, ¿ya? Así que bueno, vamos a orar, vamos a darles gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo. Pedimos que tú puedas renovar nuestras fuerzas, que cada uno, Señor, en las actividades que podamos tener con nuestras familias, con nuestras iglesias, Señor, en el ministerio este fin de semana, tú nos puedas usar. Padre, que todo lo que podamos haber aprendido en la clase pueda ser también de bendición, que tú puedas poner un corazón dispuesto. Padre, y que todo lo que hagamos para ti, Señor, todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga, tengan un buen fin de semana, Dios les use, les fortalezca. Amén, amén. chao, Bendiciones. Amén. chao. Bendiciones a Bendiciones. todos. Bendiciones. Chao, Bye. chao. Bendiciones. Bendiciones.